hablando de todo lo que el Antiguo Testamento venía hablando de lo que sería el tiempo de gracia, que ahí mismo también nos dice, destinado a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, acerca de lo que decía por lo menos Ezequiel, lo que leíamos ahorita de Ezequiel. Ellos, los profetas, indagaron diligentemente para saber cuándo sería este tiempo. Y miren que el versículo, el siguiente dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismo, lo que Isaías dijo, lo que David dijo, toda la simbología o lo que decía el tabernáculo, lo que decían los profetas, estaba ahí. Dice, no para sí mismo, sino para ¿quién? Para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. El siguiente versículo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces aquí podemos plasmar lo que leíamos antes, o tener una mayor firmeza de que como el Antiguo Testamento nos habla de un futuro en que Dios iba a ser para todo el mundo, porque anteriormente en el Antiguo Testamento solo Dios era para un pueblo y aquellos que entendían y que se añadían. Recordemos que muchos, por la causa, la travesía del pueblo de Israel por el desierto, muchos gentiles, muchos amorreos, todos estos pueblos, al ver las señales, ellos se iban introduciendo al pueblo. Entonces vemos cómo el Antiguo Testamento nos habla siempre de lo que hoy usted y yo vemos. Entonces ahí es donde aparece la iglesia, y la iglesia aparece a partir de el primer siglo, el nombre iglesia. Entonces ahí es donde viene la multiplicación o el impacto más amplio del conocimiento de Dios a través de Cristo. Amén. Entonces vemos el surgimiento en Hechos de los Apóstoles. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Entonces lo que vimos ahorita es que el Antiguo Testamento nos habla de un futuro, y el apóstol Pedro nos lo reafirma de todo lo que hicieron ellos y de los que ellos no disfrutaron esa revelación, o sea, no vivieron ese tiempo, pero que hoy usted y yo lo vivimos. Entonces el cumplimiento de la profecía, antes del cumplimiento, vamos a Juan capítulo 3, 27, lo que dijo ya nuestro Señor Jesucristo acerca de el porvenir. Juan 3, 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea que es un milagro que usted y yo estemos aquí. Es un milagro que usted y yo hablemos de Cristo y las personas entiendan. Y de ahí es cuánto compromiso nosotros tenemos de Cristo en nosotros, para que esas personas les sea dado el arrepentimiento. Entonces esto lo decía Juan al ver que su tiempo se estaba acabando y al ver lo que Jesús ya empezaba a hacer. Y entonces él dice, mírenos, yo no puedo hacer nada si no él no puede hacer nada sin que no le fuera dado del cielo. Entonces vamos ahora a Juan 6, 63, que nos dice. Juan 6, 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Y si vamos a lo que leíamos ahorita en Ezequiel 36, 25, él decía
que iba a derramar de su espíritu sobre toda carne para que andaran en sus preceptos, en sus leyes. ¿Por qué? Porque el espíritu traería entendimiento y revelaría a Cristo, que es lo que ahorita nos dice este versículo. Jesús dice, miren, bueno, el 6:63 nos hablaba de que las palabras son las que dan espíritu y dan vida. Entonces ahí es donde nosotros debemos entender, viendo este breve estudio, si nosotros estamos bien centrados en el mensaje. Porque yo me acuerdo en mis inicios, uno siempre hablaba, acérquese a Dios, Dios te ama, Dios, bueno, siempre era Dios, pero no nos apropiamos de lo que verdaderamente trae arrepentimiento cuando nosotros exponemos a Cristo a la luz de la palabra. Porque muchas veces usamos el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento no nos habla, nos habla de Cristo cubierto por el velo. ¿Por qué? Porque ellos simplemente anunciaban un porvenir. Amén. Vamos ahora a Santiago 1:17. Vemos cómo aquí Santiago nos habla de esta parte. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y si usted ve en los versículos anteriores, habla de la circunstancia que usted y yo tenemos en nuestra naturaleza. Entonces, el arrepentimiento viene a causa de yo exponer a Cristo, a causa de explicar que el único camino a acercarme a Dios es a través de Cristo. Y por eso muchas veces nosotros no tenemos esa eficacia en el mensaje. Y vemos que hoy en día se vive una situación muy, como lo dice el apóstol Pablo. Y recuerdo que el apóstol Pablo en Corintios dice, miren, yo fui a ustedes no con sabiduría humana, sino llevando al mensaje. Me propuse hablar de Cristo entre vosotros. Y dirá usted, pero ¿cómo sabiduría humana? Usted hoy en día puede en internet colocar algún título, sugerir un título de una prédica, y usted ve que las prédicas con una excelencia de estudio, con una excelencia de teología, todo esto bien aplicado, pero es pura sabiduría. Muchas veces los mensajes no nos hablan de Cristo. Yo me he puesto a veces a observar eso, y los títulos, unos títulos sugestivos, pero todo es cuestión de sabiduría de este mundo. Y vemos cómo cada día carece el mensaje de llevarnos a Cristo. Y por eso vemos tanta la problemática en el cristianismo. ¿Por qué? Porque siempre en estos tiempos abunda más la sabiduría humana que llevar el mensaje de Cristo de muerte. Entonces vamos en Hechos capítulo 1, ahora sí, Hechos capítulo 1, versículo 15. Finalmente, todo lo que habló Jesús en su recorrido en esos años en los evangelios, vemos aquí el cumplimiento de lo que el Padre había prometido de allá desde Ezequiel o desde el Antiguo Testamento. Y el versículo 5 me dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vemos que esa epístola fue escrita en el primer siglo, en el año 61, 63 después de Cristo. Fue escrito por el médico Lucas, el mismo autor del Evangelio de Lucas. Y vemos que es una continuación del Evangelio. Se le escribe a una persona muy prominente de la época. Pero vemos cómo él empieza a narrar el inicio de aquel afloramiento de aquel surgimiento de la gloria de Dios para todo el mundo. Y vemos cómo él habla que ellos serán bautizados con el Espíritu Santo, el mismo que Ezequiel nos habla
que Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne y que los derramará agua limpia para limpiarnos de nuestros pecados, nuestras iniquidades, y que ya habría un entendimiento mejor en sus leyes, de sus leyes en nuestro corazón. Entonces vemos que ya aquí se cumple esa parte y ya empieza el surgimiento el surgimiento de un pueblo impactado por ese milagro que hablábamos ahorita, que el hombre no puede hacer nada sin que le sea dado del cielo. Usted y yo no nos podemos arrepentir si no reconocemos a Cristo. Podemos ser simpatizantes, pero si no hay un verdadero arrepentimiento estamos corriendo en vano. Y miren lo que nos habla Hechos capítulo 2, que es la obra de Dios en usted y en mí. El versículo 1 al 4 nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. El 2: y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No tiene similitud ahí exactamente con Ezequiel 36:25, que Él iba a enviar su espíritu, iba a impactar a su pueblo para que su pueblo cumpliera lo que había dejado de cumplir Israel, lo que había olvidado Israel, y ya levantaría un pueblo con una naturaleza diferente, porque ya ese pueblo iba a tener la naturaleza divina, cuyo pueblo de Israel no lo tenía. Solo lo tenía era el sacerdote, el profeta, el rey. Y seguimos el versículo 3: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Ese es el milagro del Señor. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí vemos claramente el milagro, el surgimiento de un pueblo con unas capacidades o con la naturaleza de Dios. Y si usted sigue leyendo cómo ellos surgen con ese fervor en que hablan en otros idiomas e impactan a una multitud que en ese tiempo estaban reunidos en una fiesta solemne del pueblo de Israel, y cómo ellos impactan a ese pueblo. Y vemos ahí el versículo 5, leamos el 5, dice: y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Si ven lo hermoso que Dios había dicho desde antes y cómo Él aquí lo cumple, cómo Él esparce ese mensaje, ese milagro llena a estas personas, se les revela a ellos, y cómo ellos son llenos del Espíritu Santo y cómo ellos empiezan a hablar o a llevar ese mensaje de Jesús en la cruz. Amén. Y vamos a ver ahora el fruto. Usted y yo reconocemos que necesitamos de Cristo, y ahí empieza a haber un fruto, y ese fruto es obra del milagro que Dios ha hecho en nosotros, que es el milagro de nacer de nuevo. Y el nacimiento de nuevo es que nos da se acuerda que la Biblia nos habla que nos da esas arras del Espíritu, esa llenura, para que podamos tener esa capacidad de renunciar a aquella vida que llevamos. Ahí es donde viene el arrepentimiento y la conversión. Y miren lo que dice Hechos capítulo 2 versículo 43. Vemos el fruto, la cual surge ¿de qué? De la llenura o del nacimiento de nuevo. El versículo 43 dice: y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
vemos cómo el Señor llena de su Espíritu Santo al apóstol y empieza a levantar un pueblo que se multiplica rápidamente. Dice el versículo siguiente: todos los que habían creído estaban juntos. Cuando nos dicen todos, ya no son los mismos que empezaron, que estaban reunidos juntos con los apóstoles, ya son otros, o otros que se habían adherido a ese llamado o a esa invitación. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ese es el fruto del arrepentimiento, ese es el fruto de la revelación de Cristo. Tenían todas las cosas en común. En esta época diríamos que sería como algo imposible tener todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, bueno, no sé, es tanto el impacto, diría, en que cómo ellos van a tener todas las cosas en común. Pero ese es el milagro que Dios hace cuando usted y yo cuando usted y yo tenemos esa conversión o ese nacimiento de nuevo, y cuando usted y yo permanecemos en ese milagro, porque es que yo puedo tenerlo, pero puedo dejarlo enfriar. Y vemos que ese es el peligro que podemos correr. Siguiente versículo, el 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Vemos el milagro tan maravilloso como una persona, en ese caso, llegaron a renunciar a una sus propiedades, a una sus posesiones, porque ellos creían tan realmente, tan literalmente, que Jesús vendría pronto, que iba a haber el arrebato muy pronto. Y por eso hoy en día quizás ya han pasado tantos años que hoy nosotros decimos, no, el Señor, alguien una vez dijo, no, el Señor por ahí se demora unos 3000 años más, yo alcanzo a vivir y disfrutar la vida. Pero bueno, eso lo decía él. El siguiente, el 46: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vemos que para ellos el mundo era algo aislado. Para ellos lo más importante era tener esa comunión, perseverar en ese milagro, en lo que habían visto, en lo que habían sentido. A ellos les fue, yo diría, palpable ese milagro, ver los milagros que hacían los apóstoles. Quizás muchos habían visto los milagros que había hecho nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, pero vemos la magnitud de cómo surge un pueblo. Y a partir de acá es donde empieza a surgir el nombre de iglesia, ya en el primer siglo. En Hechos 3:1 vamos a ver también ahí, vean los milagros que seguían a ellos. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día en la puerta del templo y que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Siguiente: cuando vio a Pedro y Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y vemos el milagro finalmente. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. El siguiente: entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Vemos, desde aquí empieza el mensaje: Jesús de Nazaret. Siempre se va a hacer lo que cuando uno llevemos el mensaje, siempre tiene que haber ese nombre, Jesús. Porque es cuando la persona entiende, le es dado el entendimiento de lo que es Jesús de Nazaret, ahí es donde viene la conversión. Mientras tanto, la persona puede ser un simpatizante. Entonces vemos el fruto, que la persona
el fruto de ese milagro del nuevo nacimiento, y vamos a ver ya ahora lo que es el mensaje. Vemos cómo el mensaje, que hoy debemos tener mucho cuidado, el mensaje relacionado Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. No sé, yo me acuerdo cuando empecé empecé en los caminos del Señor, yo me apegaba mucho al Antiguo Testamento, y hay unas promesas tan hermosas que el Señor le da al pueblo, y siempre yo entendía, listo, estas son para mí. Y uno siempre tenía esa euforia porque, no sé, es algo que uno se vuelve como almático. Uno le gusta tener a alguien al pie, alguien que le llame la atención, alguien que le aconseje, alguien que le exhorte. Siempre es como con esa actitud. Eso nos trae el Antiguo Testamento, pero si yo entiendo el mensaje del Nuevo Testamento, es Cristo en mí. Es hacer morir esta carne, es decirle al ego: no, puedo saber mucho, pero no, hay más que saben, y debo darle la gloria a Dios. Y miren lo que decía, vamos a ver Hechos 2:14 al 24. Vemos cómo Pedro aquí habla. Voy a leer algunos versículos. Cómo el apóstol Pedro se levanta con esa llenura del Espíritu Santo y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, bueno, eso ahorita lo habíamos leído, el capítulo 2. Sí, el 14, vamos, que vi el 14, ya me confundí. Listo, el 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que estabais en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Y vemos cómo aquí empieza a partir del 17 a narrar el Antiguo Testamento. Dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y si leemos desde el 17 en adelante, vemos cómo se hace hincapié del Antiguo Testamento, que viene hablando ¿de quién? De Jesús. Y miren cómo cuando él termina ese mensaje, o oyéndolo terminar, leemos el versículo 24, cómo él introduce el nombre de Jesús, o habla de la persona de Jesús. Habla de que esa promesa venía hablando de la persona de Cristo. El 24 dice: el cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David, ahí vuelve y narra el Antiguo Testamento, porque a David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Si ve que aquí habla Dios al pie. Bueno, aquí habla de Cristo, pero siempre el Antiguo Testamento nos habla simbólicamente de Cristo. Y vemos como el apóstol Pedro les habla Jesús, porque yo siempre debo direccionar en lo que el mensaje del Antiguo Testamento, direccionarlo cuando voy a predicar. Si quizás cuando salgo a evangelizar, debo hablar, porque mucha gente dice, me acuerdo alguna vez una persona me dijo: pero ¿por qué el Antiguo Testamento habla de muertes, habla de esto y aquello? Porque si usted lo ve, sí, eso habla de muertes. Habla de unas batallas sangrientas que morían miles de personas en un momento a otro. Pero vemos que todo esto era porque el Señor estaba levantando un pueblo al cual venía Jesús. Y vamos al capítulo 3, 18. Vemos nuevamente otra exposición del Antiguo Testamento, cómo se levanta el apóstol Pedro nuevamente. Y el 3:18 me dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Vemos cómo está en el pueblo, está hablándoles a sus compatriotas, a los israelitas,
y les explica que finalmente el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, cómo anunciaba lo de Cristo, y que muchas veces, a veces nosotros nos quedamos cortos o nos enredamos o traemos muchas veces versículos bíblicos del Antiguo Testamento y le predicamos a la persona, pero nos quedamos corta en decirles ello. Y vemos cómo el versículo 18 es enfático. Vamos ahí, la defensa de Esteban, el capítulo 7, el versículo 52. Vemos cómo Esteban le hace una narrativa del Antiguo Testamento, de las promesas del pueblo de Israel a los que lo estaban apedreando. Y miren que el versículo el 52 del capítulo 7 dice: ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y vemos cómo el pueblo empieza a cada día crecer y a multiplicarse. ¿Por qué? Porque les era anunciado el reino de los cielos. ¿Y por qué muchos del pueblo de Israel se levantaban? Y si usted ve, por lo menos Esteban fue apedreado. ¿Por qué? Porque ellos venían muy enmarcados con la ley. Ellos no querían. Inclusive por eso los fariseos, los sacerdotes, los doctores de la ley siempre se enfrentaban a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les decía: es el cumplimiento de la promesa. Les decía: es el cumplimiento que es Dios con vosotros. Y cuando él le decía: es que mi padre Abraham me conocía antes, me conoció, y por eso ellos se enfurecían más y decían: usted es un blasfemo, usted lo conocemos, usted es el hijo del carpintero. ¿Por qué? Porque ellos no querían renunciar al Antiguo Testamento. Ellos no les fue revelado. Si usted ve, inclusive Jesús, hay unos aparten de que, por lo menos cuando hablaba de la multiplicación de los panes, creo, y dice, les habla y hay una partecita, pero ellos no entendieron. Y cuando nosotros no entendemos la palabra, no nos es revelado Jesús. Y vemos que en el camino de Maús también dice que Jesús les abrió el entendimiento. Él anduvo con ellos, pero él finalmente hizo el milagro. Dice que les abrió el entendimiento. Y a partir de ahí, ¿qué pasó con los discípulos? Explotaron en ese fervor diciendo: no ardía nuestro corazón cuando estábamos con él. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros leemos la Biblia sin entenderla y somos religiosos y nos cuesta despojarnos de eso, igual lo que le pasó a los fariseos. ¿Por qué? Porque no nos empropiamos en ello. Y vemos ahí, hasta ahí hemos visto cómo debemos nosotros relacionar nuestro mensaje, tener en cuenta que el Antiguo Testamento anuncia a Cristo, crecer en ese entendimiento. Y aquí vemos cómo nos hablan las epístolas. A partir de aquí hay el surgimiento. Bueno, en Hechos de los Apóstoles vemos cómo Pablo hace unos recorridos por muchas regiones, levantando familias, y que ellos, en lugar donde reunirse. Y entonces ahí en esa parte vemos cómo ellos se multiplican. Pero vamos a ver que a partir de ya a partir de Corintios, de Romanos, Hechos Romanos, ya en Romanos nos habla ya del mensaje a aquellas personas o aquellos lugares donde Pablo fue y levantó esos grupos, y que a la postre se fueron llamando iglesia, o se fueron ya tomando el cuerpo de iglesia. Vemos cómo es el mensaje. ¿Qué es el mensaje en que Pablo enfatiza, como hicieron en Hechos de los Apóstoles? Al principio lo hicieron los apóstoles, trayendo el mensaje, pero aclarando de Cristo. Y vemos cómo
el apóstol Pablo ya enviando esas cartas, por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Qué escribe el apóstol a los romanos? A ese grupo en Roma. Dice, porque no me avergüenzo de el evangelio. ¿Y quién vino con el evangelio? Jesús. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué decía aquí al griego? Porque en esa época era el imperio predominante, el griego. El que estaba, el mundo estaba bajo el dominio de los griegos. Entonces dice primeramente al judío primeramente y también al griego. El siguiente versículo, el 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Se acuerda el de Ezequiel 35? Dice, derramaré agua limpia y os limpiaré todos sus pecados, toda su inmundicia. Los limpiaré y pondré mi ley en sus corazones. Aquí nos está viendo que el evangelio es la justicia de Dios. Éramos enemigos de Dios, pero Dios se reveló a nuestras vidas y por eso hoy usted y yo estamos aquí y por eso usted y yo llevamos ese mensaje, amén. Entonces dice, mas el justo por la fe vivirá. El mensaje de la cruz, el mensaje del sufrimiento de aquel justo que nos anunciaba el Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 6, versículo 1. El 6:1 también nos habla, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La gracia que nos hablaba Ezequiel, esa gracia que él vendrá y derramaba su espíritu sobre cada uno de nosotros para que entendiéramos. El siguiente, el versículo 2 dice, en ninguna manera porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted y yo verdaderamente hemos muerto al pecado, tiene que haber fruto como ese milagro que es en el surgimiento de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Entonces aquí venimos viendo cómo ha surgido la iglesia y cuál es ese mensaje, ese propósito divino que se nos ha sido dado. Y vamos a Corintios, otra de las epístolas que escribió Pablo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, habla nuevamente, vemos enfocado ese mensaje. El 1:18 me dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. El mensaje de la cruz es locura. ¿Por qué? Porque cuando no hay entendimiento, si no hay entendimiento en la palabra, no hay revelación. Y si no hay revelación, ¿qué pasa? No hay transformación. Por eso vemos hoy en día muchas veces en la vida de familia, los miembros de familias, mientras no tengan esa revelación de Cristo, se vive de cualquier manera. Los hijos no respetan a los papás no tienen ese compromiso de transmitir ese mensaje de Cristo a sus hijos. Y si lo hacen, pues no son ejemplo. Entonces, por eso dice, ese mensaje de la cruz es locura. Pero para los que verdaderamente se les ha sido revelado y permanecen en esa revelación de Cristo, de que es muerte, vamos a dar fruto. Vamos ahora a Corintios 3:11. ¿Qué sigue?
¿qué nos dice esa partecita? El 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, la cual es. Y si usted lee las diferentes epístolas, si usted se pone a analizar, vemos que siempre va a estar Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el propósito divino de la iglesia. Dar a conocer a Cristo. Si la persona le es revelado Jesús, la persona es transformada. ¿Por qué? Porque recibe ese don del cielo. Ese don que no lo da un pastor, ese don que no lo da un instituto bíblico, ese don que no lo da, no lo da sino solamente Dios. Y de ahí, ¿quién es el que lleva el mensaje? ¿Qué nosotros tenemos para llevar ese mensaje? Listo, vamos al versículo, el capítulo, no, vamos a ya 2 Corintios. Vamos a ver dos cartas paulinas más. 2 Corintios 2:14. Vemos cómo aquí también nos habla de ese mensaje maravilloso. 2:14 al 17 dice, mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el loor de su conocimiento. Ténganmelo ahí, vuélvanlo. Dice que siempre Dios nos lleva en triunfo en Cristo, pero manifiesta ese olor grato, ese olor grato de su conocimiento a aquellos que llevan ese mensaje. Es muy importante que como llevar ese mensaje estemos en Cristo. Mientras no estemos, estamos entreteniendo a la gente y mucho conocimiento rumbo a la perdición. Desafortunadamente hoy eso se vive, mucho mensaje que no va direccionado a Cristo. Nos hablan de Dios, pero más para vivir este mundo. Y vemos, por eso es que vemos la circunstancia de nuestro país. Mucho cristiano apoyando las tinieblas. Mucho cristiano, iglesias aún con la conciencia y el discernimiento muertos, apoyando las tinieblas. Seguimos el 15. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Vemos claramente el nombre Cristo, el siguiente. Mas porque para Dios somos grato olor, bueno, el siguiente, el 16. Dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte a los que no creen, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vemos la prioridad, como el apóstol y muchos más versículos nos hablan de Jesús. Ahora vamos a Gálatas. Ya vimos aquí en Corintios. Vamos a Gálatas vamos al capítulo 4, versículo 19. Creo que esto ahorita lo traje al 4:19. Vamos a ver, 4:19 dice, hijitos míos, porque quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. ¿Cuál es el propósito del papá con sus hijos? Del que recibe el mensaje con su prójimo. ¿Cuál es el propósito de un pastor, de un líder? Y vemos cómo Pablo lo tenía bien claro. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Será de un día? ¿Será de un día yo coger a mi hijo y darle cátedra? Es todos los días hasta que Cristo sea formado en él. Y eso no es de un día, sino de toda una vida. Vamos a Efesios capítulo 1. Ya terminamos aquí esta partecita, el mensaje divino. Recordé que el nacer
de la iglesia y su misión divina. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, este es muy hermoso esta parte. Dice, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire, cuando está hablando de usted y yo lo entendemos. Yo por lo menos tengo esta parte últimamente. Digo, cuando leí ese versículo, digo, yo ya no pido porque Dios bendiga a mis hijos. ¿Y por qué? Ya están bendecidos. Yo soy bendecido. El problema es cómo yo actúo. Si yo actúo de una forma que niegue la fe, pues ellos van a ver y van a tener una ambivalencia. Bueno, este me dice esto, pero hace esto, entonces van a tener una fe ambivalente. Entonces, ¿yo qué digo? Señor, dale ese entendimiento en tu palabra. Señor, que si ellos entienden, Jesús les ha revelado y ellos van a andar en obediencia. Y que si yo cada día cultivo diariamente ese entendimiento, permanezco en Cristo, Dios me va a usar con ellos. Y ahí estamos bendecidos. Ese es el propósito del evangelio, de la misión divina de la iglesia. Somos bendecidos, usted y yo somos bendecidos, ungidos. Lo único que detiene eso es la dureza de nuestro corazón, es el ego. Lo que detiene esta bendición es la autosuficiencia. Y la autosuficiencia, por lo menos en un negocio, listo, uno a veces conoce todo, listo, esto se mueve así, si yo hago esto. Pero ¿qué pasa? Dejamos de lado a Jesús y que vaya después, tome su caída, o quizás no. Pero nosotros somos bendecidos. La situación es hasta dónde estamos cooperando, estamos siendo enseñables, estamos siendo dóciles. ¿Para qué? Para que esto se vaya cada día cumpliendo y no vivamos una vida desesperada. Vemos como Jesús le dice a sus discípulos, o le decía, vengan ustedes que están cargados y cansados. ¿Cuánto no nos cansamos por reunir el dinero o por sacar los hijos a pasear o por adquirir comodidades o aún para servirle al Señor? ¿Cuántas veces no nos cargamos en que queremos hacer grandes cosas para el Señor, pero quizás esperamos grandes resultados, pero el Señor de pronto no nos los da? Y Jesús le dice, miren, vengan ustedes que están cansados y cargados y yo os haré. Y lleven mi yugo, mi carga ligera. Señor, debo entender tu palabra, porque si la entiendo, Jesús me la ha revelado. Y yo como casado voy a entender que el hogar, esposo y esposa, es una simbología de Cristo y la iglesia. Por eso Jesús, el apóstol dice, maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Y le dice a las esposas, ustedes deben estar sujetas. ¿Y sabe qué es estar sujeta? Porque yo lo enseñaba que tenía que estar, mejor dicho, diciéndole todo al marido, sí, hágalo, yo estoy con usted. No, sujeta es ser esa base de apoyo para sostener a ese varón, para ser esa ayuda idónea en que le sostenga. Y sabe que científicamente el hombre le da directrices al niño, pero la mujer le da esa firmeza al niño. Por eso es que hoy vemos una sociedad tan destruida, porque hay muchos niños o hay muchos papás cabeza de hogar y mamás cabeza de hogar, porque todo esto se ha desbaratado y por eso la sociedad cada día sigue peor. ¿Por qué? Porque está desapareciendo ese modelo de Dios. Por eso el Señor dice, mujeres tienen que sujetarse a su marido, mujeres sean de apoyo,
trabajen mancomunada juntos, sostenga a ese varón, porque muchas veces el varón es ambivalente o qué sé yo, pero la mujer, por eso le dice, debe ser sabia, porque la mujer sabia edifica la casa. Y si usted ve, tiene que haber amplio conocimiento para edificar una casa o para levantar una estructura, un buen conocimiento en cuanto a la física, todo esto de materiales. ¿Y para qué? Para que la edificación se sostenga. Entonces por eso Dios le dice a la mujer, tiene que ser sabia para que se pueda sujetar. Si no es sabia, no se puede sujetar porque no entiende su rol. Y por eso vemos aquí claramente el mensaje. Me salí un poquito del tema, pero por eso dice que nosotros estamos bendecidos en Cristo. ¿Y por qué no tenemos esa bendición? Porque no entendemos el mensaje de la iglesia que debe tener la iglesia, que es Cristo. Cuando nos salimos de ahí, entonces ¿qué pasa? La iglesia empieza, muchas multitudes pero poco fruto. Y vamos a la conclusión. Miren lo que nos dice Apocalipsis. Y Apocalipsis nos sella muy bien con Cristo, con Jesús, Miren, leamos. Según algunos estudiosos dice que estos mensajes a las 7 iglesias se le habla a las diferentes épocas que ha vivido la iglesia. Miren lo que nos dice Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oído, oiga. ¿Podemos estar aquí? ¿O puedo yo estarles aquí disertando a usted? Pero quizás no esté oyendo. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oiga lo que se ha venido diciendo. Entiendan lo que se ha venido diciendo. Siguiente, el versículo 11. Aquí se lo dice a la iglesia de Éfeso. El versículo 11 se lo dice a Esmirna. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ahorita nos decía, oiga. Ahora el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Se acuerda esa palabra que dice Jesús? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque vivieron una vida como creyentes, quizás se ejercitaron en algún ministerio, pero no le conocieron ni fueron conocidos por él. Dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. El versículo 17 ya es el mensaje a Pérgamo. El 17 me dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Todo esto es es la finalidad de cada carrera que usted y yo, de cada uno, la carrera que haya, de cada uno lo que hayamos vivido. En verdaderamente conocimos de Cristo. Ya este es un mensaje final, resumir todo lo que se ha dicho de Apocalipsis hacia atrás. Vemos ahora el versículo 26 al 29. Este es de Tiatira. Apocalipsis 2:26 me dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. El siguiente, el 28 y el 29, y le daré la estrella de la mañana. El 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es muy continuo la palabra oiga, el que tiene oído, porque el temor, la sabiduría viene del oír con atención. Por eso Jesús, cuando habla de las características de los corazones
de la semilla que se sembraron en esos corazones, siempre dice, oiga. O sea, nos dicen, despiértense, escuchen. Entonces vemos cómo es muy enfático en el oír. Ahora el capítulo 3, el mensaje de Sardis. El capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El 6, el que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y si usted se le despierta ese interés por leer las epístolas y enmarcar bien que siempre el apóstol siempre nos guía es a Cristo. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos tener este privilegio, que esto es lo que Dios le está dando. Nos está dando promesa para cuando termine nuestra carrera en esta tierra. El versículo 12 y 13. El mensaje a Filadelfia. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre sobre él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El siguiente versículo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no es el mismo Espíritu que nos habla en Ezequiel, que nos dice que Él vendrá y nos renovará, nos limpiará y pondrá su ley en nuestro corazón para que andemos en ella. Y no es lo mismo que nos dice el apóstol Juan, dice, ya no tendrán a nadie que enseñarle, porque ustedes mismos tendrán testimonio en su corazón de que si están haciendo, de que si lo que hacen es agradable a Dios. Dios mismo nos dará testimonio a nuestro corazón. El siguiente versículo, que es el 21 y el 22, que es el último mensaje, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces hemos visto el nacer de la iglesia y su misión divina. Y su misión divina no es más que proclamar ese mensaje de muerte, ese mensaje de Cristo, ese mensaje de Dios, pero en Cristo. Y que tiene que haber un milagro, que es el nacimiento de nuevo. Y de ahí tiene que seguir esa permanencia en ello. Que ese fervor que usted una vez y yo no sé, que usted y yo tuvimos en un principio, no sé si usted lo recuerda, cómo éramos de diligentes, de entendidos. Ahora con mayor razón debemos entender cómo cuando tenemos a Cristo debe haber un cambio, una transformación total. No debemos dejar nada, o sea, por eso dice, la Biblia nos habla, dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación, velar en ello, en ruego y en súplica. Y vemos que Santiago nos habla de que todo don perfecto, toda dádiva de Dios desciende desde lo alto. Y el hecho de yo reconocer un error, una falla, no la voy a reconocer por más que me señalen, por más que me exhorten, por más que estudie la Biblia. La Biblia me lleva a la revelación de Cristo. Pero si no tengo ese cambio, esa transformación, estoy viviendo una religión. ¿Y la religión para dónde me lleva? Para la perdición. Porque la religión es una manifestación del hombre querer agradar a Dios en sus propias fuerzas.
sus propias fuerzas. Yo puedo venir y predicarles a usted, ser asiduo, asistente a las diferentes actividades de la iglesia y no cambiar. Aquí soy santo, pero allá afuera ¿qué soy? Entonces, hermano, vamos a orar. Que ese propósito de Dios cada día